Hermanas, hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos les doy un cordial saludo, bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estoy contento, estoy agradecido que me está permitiendo hacer un video más. Hay muchos en planes, hay muchos para llevar a cabo. Me ha permitido este día hacer este video para su gloria y su honra. Y me siento contento de ser yo ese vaso para llevar esa agua, ese manantial a quienes necesitan del Señor, de su palabra, de una nueva oportunidad, de una oportunidad de una nueva vida, de cómo dirigir la vida. Este mensaje de hoy, quiero compartir con ustedes acerca de cómo hoy en día, así como en aquellos tiempos de los apóstoles y antes de eso, se apapacha el pecado, se alcahuetea el pecado por ciertos líderes de la iglesia, que se dicen ser líderes de congregaciones, de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios, y que apapachan el pecado, que lo alcahuetean, y que dicen, pues mira, Dios te ama, Dios te quiere, tal como eres, tú ven, intégrate, tú estate arrimando, y Dios te va a cambiar, y Dios te ama así, tal como eres, Dios te ama, Dios te quiere así como eres, Él te hizo, Él te conoce, y a Él lo que le importa es de que tú vengas y le des gracias a Dios de todo lo que te bendice. Él así te ama, Él así te quiere como eres. Entonces son palabras bonitas para quienes nos gusta el libertinaje, para quienes nos gusta pues el paraíso del pecado, ¿no? El poder sin ser condenados al infierno, X cosa, tener mujeres, tener carros, tener ollas, tener de la mejor, más finas ropas, ¿no? Zapatos, etcétera. Y que Dios así nos quiere y nos reciba en su reino, ¿no? Somos creación de Él, todos somos, Él nos hizo, somos hijos de Él todos. Y pues no tiene por qué enojarse Él con nosotros. Él entiende que son nuestras debilidades y Él entiende. Lo amamos, lo queremos, lo respetamos hasta ahí. Y así nos quiere Dios, así nos ama. Entonces hay líderes que alcahuetean, que apapachan a las personas y les dicen, tú no te preocupes, tú mira, tú tranquilo, yo nervioso, tú vente, tú dale gracias a Dios, ven y acércate y no hay ningún problema. Dios así te ama, Dios así te quiere. Eh, si algún día tienes que cambiar, vas a cambiar. Y X cosa. Y tú no te agüites, tú échale ganas. Entonces, como en aquellos tiempos, hoy en día se están apapachando muchas cosas, como el homosexualismo, lesbianismo, eh, y tantos nombres que se usan para decir hoy me siento esto, hoy me siento aquello y eso soy. Y quiero ser aceptado como me siento. Si me siento una lagartija, respéteme como una lagartija. Si me siento un gato, respéteme como un gato. Si me siento cualquier otro animal o objeto, respéteme como tal cosa, ¿no? Si me siento una princesa, respéteme como una princesa. Si me siento un príncipe, respéteme como un príncipe, siendo mujer, ¿no? Hay mujeres. Al borracho Dios me quiere, así, Él me hizo así borracho y por algo hizo el licor, ¿no? Convirtió el agua en vino, pues que hay de malo que yo pues, me lo tome. Para eso hizo Dios las mujeres, para gozarlas. O las mujeres
piensan al revés también, ¿no? Para eso Dios hizo a los hombres, para gozarlo. Y el vino, y los lujos, y los carros, y las joyas, y todo, ¿no? De esta manera no los hubiera puesto Dios en nuestro camino. Pero la realidad, ¿cuál es la realidad? ¿Qué nos enseña su palabra acerca de la realidad? La Biblia es un manual de consejos, de qué es lo mejor para nosotros. No te obliga, no nos obliga, pero sí son consejos. ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo más apropiado para nosotros? Entonces ya depende de nosotros si los catamos o no los catamos. Si los recibimos o no los recibimos. Tenemos el libre albedrío. Quiero presentarles hoy en día este mensaje. Este mensaje quiero titularlo como ¿es Dios tolerable al pecado o tolerante al pecado? ¿Nos toleraría así en su reino? ¿Es Dios tolerable al pecado? ¿Nos toleraría así en su reino? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura sobre esto? ¿Qué es lo que nos enseña su palabra de esto? Acerca del pecado y si nos toleraría así con pecado. O si toleraría el pecado en su reino, en su presencia. Vamos a empezar con algo claro. La Biblia es clara y quiero empezar con esto. Dice así en Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? Escrito está en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Entonces, ¿nos toleraría Dios si la paga del pecado es muerte? Muchos dirían, sí, pues Él me hizo. Él sabe que así soy. ¿Cuál es el problema? Eso lo dice para los que andan matando, para los que andan violando, para los que andan extorsionando, secuestrando y todo eso. Yo no secuestro ni nada, yo nomás gozo de la vida, de las princesas y las trato bien, les doy lo que pueda, y etcétera, etcétera. No, yo no soy malo, no las moras, yo no soy mala, X cosa. Entonces, eso es para esos, ese tipo de gente que mata, que extorsiona, que secuestra, que viola. Para eso es eso, la paga del pecado, es muerte. No para nosotros, los que nos divertimos acá, de lo lindo, ¿no? Me gustan las mujeres, me gusta el vino, me gusta el licor, me gustan los yates, me gustan los autos de lujo, me gustan las joyas, etcétera, etcétera. Entonces no es pecado, ¿no? Me gustan las amanecidas, las parrandas, etcétera. Pero la realidad es esa. ¿Qué es lo que pasó desde el principio? Veamos como si Dios desde un principio toleró el pecado. ¿Lo toleraría Dios el pecado desde un principio? Veamos cómo el pecado fue intolerado desde el principio. ¿En dónde? En Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 23. Del 1 al 23. Obviamente voy a leer Génesis 3 del 1 al 23. Me voy a saltar ciertos versículos porque quiero tocar varios capítulos de otros libros. Entonces tratar de hacerlo lo mejor, más corto el video. Y dice así en Génesis 3. Empecemos por el 1, del 1 al 23. Entonces empecemos por el 1 y dice así. Pero la serpiente era astuta, refiriéndose a Satanás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, le preguntó la serpiente, Satanás, a la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis, para que no muráis. Eso fue el consejo que Dios les dio. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la caída de Satanás? De que haya sido expulsado del reino de Dios. Ese que quiso ser como Dios, quiso ser un Dios o más que Dios. ¿Qué fue lo que les metió en la cabeza a esta mujer? Que Dios lo que no quería es de que fueran como Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Veamos en el 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Que era bueno para comer y agradable a los ojos. ¿Qué son las tentaciones que tenemos? ¿No serán de ese tipo de árboles? Son agradables, buenos para comer y agradables a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos los ojos de ellos, descubrieron el mal. Solo conocían el bien. Pero cuando hicieron la desobediencia y quisieron tener conocimiento de Dios o ser como Dios, tal como la serpiente, quiso ser como Dios, le hicieron caso. No hay problema, no moriréis, les dice. Sino que serán como Dios. Y ahí están. Oh, sí, cierto, tiene razón. Pues, además se mira agradable a los ojos y bueno para comer. Lo vamos probándolo, ¿no? Y lo probamos. Así nosotros. Nos dicen, no, no te preocupes, no hay agüite, todo eso. Dios lo puso ahí y pues hay que echarle ganas. Para eso no lo dio para gozarlo. Bueno, Dios les tenía todo ahí para que comieran y todo, y el árbol ese. Y les dijo, no coman de ese árbol. A nosotros nos dicen muchas veces, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto. Pero ¿qué es lo que nos dice a veces nuestros deseos? De pecado. No te agüites, para eso Dios lo hizo, para gozarlo. Veamos qué pasó más adelante. Entonces hicieron unos delantales con hojas de higuera. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ande pues, ¿qué hubo? Si antes no sabía qué era eso, como ahora ya sabe que el que está desnudo le dio miedo y se escondió. ¿Qué pasó después? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? De seguro, si ustedes leen ese capítulo de Génesis en el 3, van a ver cómo se echa la culpa uno al otro. No pues que ella, no pues que la serpiente. Y así nosotros cuando vamos el día que estemos delante de Dios, no pues que me dijeron esto, no pues que me dijeron aquello, no pues que me dijo esto y lo otro y que todo estaba bien, que no había bronca.
Así como es, vamos a estar muchos, o van a estar muchos, Dios me libre de eso, ¿eh? Van a estar muchos, delante de Dios, no, pues que me dijeron que estaba bien, que era normal y que esto, que el otro, y pues yo creí que pues usted me ama, ¿no? Usted me hizo, desde mi padre, usted es mi creador, además usted es todo amor. Entonces, ¿qué sigue más adelante? ¿Qué pasó después de eso? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Todavía encima de eso, ellos habían hecho unos delantales con unas hojitas, mas Dios en su compasión, en su amor por ellos, les hizo ropas de piel, unas túnicas y los vistió. Todavía encima de eso, Dios se agradó en hacerles eso. Es amor, es compasión. De otra manera los hubiera destruido él mismo, los hubiera acabado. Pero Dios es benevolente, es sabio, es inteligente y Él sabe lo que hace. No los mató, no los destruyó ahí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de que los vistió? En el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿A quién se refería Dios como uno de nosotros? ¿A los ángeles? ¿O al Padre, al Hijo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí el hombre es como uno de nosotros, dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué fue lo que hizo Dios para que no hiciese eso a Adán o Eva? Que no alargaran su mano y tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Lo que hizo Dios fue lo obvio, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó de ahí y los envió a labrar la tierra. Y a la mujer le multiplicó los dolores de parto, de tener todo ahí. Eso fue lo que los llevó a la desobediencia y descubrimiento del pecado, del mal. No se conformaron con tener solamente el bien, sino que querían conocer también lo del mal, la desobediencia. Es terrible muchas veces lo que hacemos en nuestra propia concupiscencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Oh, yo creo que está bien así, yo creo que esto está bien. A Dios no se agüita. Oh, ustedes tranquilos y yo nervioso. Y hay consecuencias, hay consecuencias. Por mucho que Dios nos ame y nos perdone, hay consecuencias. A muchos de ustedes creen que ellos no se arrepintieron de tener todo ahí y venir a sufrirle. Es terrible. Todo tiene una consecuencia. Todo los echó de ahí. No toleró Dios el pecado. Los echó de ahí. Eso fue desde el principio, en Génesis. Ahí miramos un ejemplo que Dios, por mucho que los amó, no los mató, no los destruyó, nomás simplemente ya no los quiso ahí. Porque ese lugar está reservado para algo santo, para algo sagrado, no para lo impuro. Entonces su cuerpo de ellos se corrompió, ya no era inmortal, ahora se convirtió en un cuerpo mortal. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces es tanta la intolerancia de Dios al pecado que dio a Jesucristo como sacrificio. Es hasta donde llega la intolerancia de Dios al pecado, que dio a Jesucristo como sacrificio por causa del pecado que señorea en los humanos. Y como muestra de amor por todos, Él hizo eso. Y para poder nosotros ser redimidos del pecado. ¿En dónde miramos eso en las Escrituras? En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en San Juan 3:16.
Él mismo, el Verbo, se encarnó en María para venir a pagar como cordero el matadero por nuestros pecados, para poder estar un día delante del Padre, para poder ser redimidos y poder estar limpios delante del Padre. Porque solo la sangre de un inocente, de alguien limpio de todo a todo, puede redimirnos. De algo muy santo, de una sangre de alguien muy, muy santo. Y el único que es perfecto es Dios, no hay nadie más. El único perfecto es Dios. El Verbo se hizo hombre para que Él mismo nos redimiera de todo pecado, toda malicia, toda maldad. ¿Cómo? Creyendo. ¿Dónde nos dice eso? Esto nos lo enseña en San Juan 3:17 al 18. Dice, y también dice así en San Juan 3:17 y 18. En el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no has creído, ya has sido condenado. ¿Por qué? Porque pues el pecado es desde un principio condenable. Entonces el único que te puede limpiar o nos puede limpiar del pecado, de la transgresión, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces si no lo tienes a Él como tu Redentor, no hay manera que lo que hagas te pueda librar de la paga del pecado. Entonces solamente creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, podemos ser redimidos delante del Padre. Otra muestra de amor de Dios hacia el temeroso de Dios, el humilde de corazón, y lo que dice del pecado, del pecador, no temeroso de Dios, el que no es nada humilde. Este ejemplo lo miramos en un ciego, un hombre que nació ciego desde de naciencia. Vino a nacer ciego él. Entonces ahí Dios mostró otro acto de amor hacia nosotros. Eso lo encontramos en San Juan 9, 1 al 3, 30 al 31 y 34. Dice así, en el 9:1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En el 2 dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En el 3 respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Les dijo Jesús, no es de que haya pecado él ni sus padres, el motivo que él haya nacido ciego, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ya Dios lo tenía a él, para ese propósito, para Dios manifestar sus obras en este hombre. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo a través de este hombre les enseña a los fariseos unas cosas y nos las va a enseñar a nosotros. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Lo llevaron a los fariseos. Después de que fue sanado, Jesús lo sanó de su ceguera. Y lo tomaron unos hombres y lo llevaron a los fariseos. Entonces los fariseos lo interrogaron 2 veces. Y le preguntaron esto en 9:26 dice, le volvieron a decir, por segunda vez, los fariseos a este hombre, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le preguntaron. Y le dijeron, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, le dijeron los fariseos.
pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre, el que había sido sanado, el ciego, que era ciego, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Él se les dijo, esto es lo maravilloso. Él les dijo esto a ellos, que se creían tan santos, tan puros, tan sabios, de las cosas de Dios. Y dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, dijo el hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué les quiso decir con eso? De volar les cayó el 20 a ellos. Recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos, no es que pecó este ni sus padres. Entonces, ¿qué es lo que este hombre dice? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí a alguno, sí, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso se lo dijo a ellos. Y nos lo dice a nosotros. Y respondieron y le dijeron los fariseos a este hombre cuando les dijo eso, al que había sido sanado. En el 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo pecado y nos enseñas a nosotros. Se enojaron y le despidieron, dice ahí, y le expulsaron. Los dejó enojados porque les dijo que ellos eran pecadores. Ellos se sentían los más puros y santos, pero eran hipócritas. Eran unos hipócritas. Jesús varias veces los llamó hipócritas y muchas otras cosas. Entonces, ahí aprendimos algo a través de este hombre. No tan solo Dios se manifestó su poder, sino que nos enseñó esta humildad de él, de que a pesar de que él era ciego, era una persona que era obediente a las cosas de Dios, era temeroso a las cosas de Dios, hacía la voluntad de las cosas de Dios a pesar de que era ciego. No agarraba rencor, no agarró rencor contra Dios, sino que era temeroso de Dios y hacía la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios mismo lo sanó y logró mirar a Dios mismo. Él fue sanado por Dios y logró mirar a Dios mismo. Una bendición. Sí sufrió muchos años, mucho tiempo tal vez con su ceguera, pero fue una gran bendición después. Logró mirar al Altísimo con sus propios ojos. Una maravilla. Entonces, dicen muchos, bueno, pues es que son muchas las tentaciones. Son muchas las cosas que pues Dios nos permite que tengamos aquí y pues por algo nos las puso, ¿no? Eso le puso también a Adán y a Eva. Le puso muchas cosas ahí y les dijo, de esto no lo toques, no comas de esto. Come de todo, tienes mucho, pero esto no. Entonces a nosotros nos dice también lo mismo muchas veces. ¿En dónde nos lo dice? Veamos en 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 dice, todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Dice la escritura en 1 Corintios 6:12. Dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese es Pablo, quien dijo estas palabras. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque él comprendió que no todo es bueno, que no todo nos lleva a lo bueno. Hay cosas que nos dañan por muy buenas y codiciables que se miren. Nos dañan una relación y nos dañan a nosotros, nos dañamos. Entonces, mientras no comprendamos eso, no le vamos a ver el sentido de que por qué es malo. Si ahí están, Dios las hizo. Dios no quiere robots. Precisamente les puso ese árbol a Adán y a Eva para ver su obediencia hacia Dios, para ver su amor hacia Dios. Cuando uno ama a alguien y quiere a alguien, lo menos que quieres es dañar la relación y dañar a la persona que amas, si quieres. Entonces tratas de
de no hacer lo que no le gusta a la otra persona. Porque si tú sabes que algo no le gusta y tú lo haces, entonces no lo amas, o no la amas ni la quieres. Entonces, ¿cómo le vamos a mostrar a Dios que lo amamos, lo queremos si ignoramos lo que a Él no le gusta? Entonces daña una relación y nos dañamos nosotros. Por eso es de que Pablo dice esas palabras ahí en 1 Corintios 6:12. Pues nuestros cuerpos, cuando venimos a los caminos de Dios que ya somos aceptados, dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Son templos del Espíritu de Dios. ¿Dónde dice eso? Escrito está en 1 Corintios 6:19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso es cuando ya venimos a que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Ya este cuerpo ya no nos pertenece, ya no podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Ya comprendimos de que si actuamos de tal manera, quiere decir que no le hemos aceptado a Dios, que no hemos creído en su nombre. ¿Por qué? Porque seguimos de rebeldes, de desobedientes, de ignorar todos los consejos que Él nos da por el bien de todos. Entonces ya el cuerpo, nosotros cuando aceptamos a Dios, ya nuestro cuerpo viene siendo del Espíritu Santo. Por eso es de que dice ahí en 1 Corintios 6:19: ahora ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué? Porque Él pagó con sangre. Un precio de sangre nos compró del pecado. Ya no pertenecemos más al pecado, ya no pertenecemos más al reino de la mentira. También esto dice la escritura del pecado. En San Juan 8:34 dice así: Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si seguimos siendo pecado e ignoramos las cosas de Dios, seguimos siendo esclavos del pecado. No hemos sido liberados del pecado en nuestra mente, porque lo seguimos viendo como algo normal, como algo que no tiene mucha importancia, que así Dios nos hizo y así nos debe de querer. Entonces volvemos a caer otra vuelta al pecado, a la esclavitud del pecado. Entonces, si ya Dios nos libertó, ¿por qué volver a aquello? Verlo como algo normal. Nadie somos perfectos, dice en la palabra de Dios. No hay hombre que peque. Mas, ¿qué es lo que pasa? Dios nos sigue amando, Dios nos sigue queriendo. Pero ya no debemos de ver el pecado como normal, debemos de luchar a no hacer aquello. Aunque caigamos en una falta de aquello de lo cual estamos acostumbrados, Dios nos perdona, a arrepentirse inmediatamente. Ya no lo buscaste tú diligentemente. Entonces, si tú lo haces de una manera, a propósito, si lo haces con alevosía, con toda ventaja de que al cabo Dios no va a saber mucho, nomás digo que pues ahí caí. Pero Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Él sabe cuando estamos hablando en y cuando no. Entonces, a Dios no lo vamos a engañar. No seamos astutos en nuestra propia prudencia, sino que sepamos que Dios lo sabe todo. Conoce nuestros corazones, Él nos hizo. Esto dijeron a Jesucristo, los fariseos, cuando oyeron que Él dijo eso, que el que hace pecado, esclavo del pecado es, porque sabemos que los fariseos eran hipócritas. Entonces Jesús les tiraba mucho a ellos. Incluso ese día que hizo la sanidad, como muchos otros milagros, fue en día de reposo. Entonces Dios les hacía eso para
para poder transmitirles, decirles a ellos algo, hacerles ver las cosas que estaban mal, porque eran muy religiosos, eran unos hipócritas, decían y no hacían, les ponían muchas cargas a los creyentes. Entonces Dios buscaba la manera como darles mensajes a ellos de que se alivianaran. Entonces dijeron a Jesucristo los fariseos, así como muchos hoy en día a su prójimo. Mas Jesucristo dice esto. Dijeron esto los fariseos porque Jesús les dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces es cuando le dijeron los fariseos, esto en San Juan 8, 41 al 44 y 47 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, les dijo Jesús. Entonces le dijeron los fariseos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios, le dijeron los fariseos a Jesús. En el 42 dice así, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En el 43, 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso no entendéis mi lenguaje. En el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos lo contrario que es de Dios, hacemos lo que es del diablo, porque ¿qué fue lo que le dijo la serpiente Satanás a Eva? Y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. No es cierto, no van a morir. Ustedes hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Entonces eso nos dicen muchos, ¿no? Ah, Dios no me hizo, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les dijo Jesús aquí? Lo mismo, esto pensaban ellos, los fariseos. Todos somos hijos de Dios. Especialmente ellos, eran los hijos de Dios, los escogidos. Pero ¿qué les dijo Jesús? Los bajó de su nube de volada. Y no les gustó que los bajaran de su pedestal. No, no, no. Ustedes hacen la voluntad de su Padre, el diablo. Porque si fueran de Dios, hicieran lo que es de Dios y escucharan lo que es de Dios, entendieran lo que es de Dios. Pero como no son de Dios, pues no les entienden. Entonces eso nos lo dice también a nosotros. A los que creemos que está bien, que no hay bronca. Que Dios así nos hizo y no hay bronca. Dice en 1 Corintios 5:5-9. Dice, escrito está sobre los falsos creyentes a la iglesia. A quienes están en la iglesia y están ahí simplemente por apantallar, se puede decir, ¿no? Por pura pantalla. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios 5:9-11 y 13? Dice en el 9, 5:9 dice, esto es a Pablo, hablando a la iglesia, dice en Corintios, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, no, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
obvio, ¿no? Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni siquiera comáis. Era muy energético, ¿no? El apóstol Pablo. Para muchos, ¿no? ¿Tiene usted mejor solución? No lo sé. Pero él sí era muy energético. Y les aconsejó esto a los de la iglesia de Corintios. Con el tal ni comáis. Porque a los que están fuera Dios juzga, dice en el 13. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, Pablo simplemente les dijo que pues lo echaran fuera, que no lo dejaran ahí con ellos, sino que no permitieran que estuviera ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo en aquellos tiempos? Los echaba fuera de la iglesia. Decía que los entregaba él a los demonios, para que de alguna manera se arrepintieran de sus pecados y fuera salva su alma, volvieran arrepentidos al Señor. Eso hacía Pablo. Entonces, a veces es mejor si no andas bien, no leudes la masa, como dice la escritura. Porque la poca levadura leuda toda la masa. Entonces hace ver mal a los demás. Hace ver mal a los de la iglesia, que están dando testimonio de esa iglesia, por ese simple hombre o esa simple mujer leuda a los demás. Mira los de la iglesia, es lo que se les halló, cómo andarán los demás. Entonces a veces nos dicen, no te alejes de Dios, no te alejes de la iglesia, si pecas, no te alejes si pecas no deliberadamente. Si caíste en una tentación, que fuiste a algún lugar y estabas ahí y sucedió algo que pues tú no has estado acostumbrado a hacer y ya estabas alejándote de aquello y por X motivo no pensaste que fuera a haber bronca y boom, caíste. Ahí sí, anímate, no eres perfecto, no tuviste la sabiduría ni la inteligencia para pues no estar en el lugar donde no te conviene porque todavía no has vencido aquello, esa tentación, ese vicio. Entonces caíste. Pero si tú acá alevosamente lo planeaste, lo meditaste, lo calculaste y lo hiciste y al fin y al cabo te sientes hasta a gusto y te estás yendo a la iglesia a presentar como que si nada pasó, como que todo es normal, a esos son a los que se refiere Pablo. No a los que caen en el pecado por X motivo, ¿no? De que fuiste a visitar a tu amigo y pues tenía una fiesta y X cosa y no sé, estaba una morra que a ti te gustaba mucho y se te insinuó y pues se te subió y no fuiste como José, ¿no? Con la mujer de Potifar, sino que pues a ti te gustaba desde antes la morra y pues caíste en fornicación o en borrachera o en droga, no sabemos qué vicio tenga cada quien. Entonces, tengamos cuidado, tengamos sabiduría e inteligencia, no nos dejemos llevar por la mentira del diablo, ya pecaste, eres un hipócrita, no le hagan caso al diablo, no le hagan caso, sean inteligentes, sean sabios, pidan la inteligencia del Señor y el Señor se les va a dar. Nadie somos perfectos, no hay hombre que haga el bien y nunca peque, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Pero mientras que no deliberemos, no meditemos, no calculemos un pecado, este, pues no es que seas un hipócrita, sino que simplemente si hiciste un pecado no deliberado, no meditado, no calculado, simplemente fue un error, una equivocación, no calculaste, no planeaste bien que no tendrías que haber estado ahí, ¿no? O que no tenías que haber estado solo o sola, con alguien o con algo. Entonces, hay que ser astuto, hay que ser inteligentes, no astuto. Astuto es el diablo, pero no inteligente.
Entonces, simplemente tener sabiduría, inteligencia, entendimiento y el discernimiento de parte de Dios para poder evadir todo aquello que nos puede hacer caer una vez más en aquello que a Dios no le agrada. Pero si caemos, tenemos a Jesucristo como Redentor. Es difícil, sí. Yo no soy perfecto, como muchos de nosotros que les hablamos de Dios, no somos perfectos, pero sí en nuestros corazones, que está en la querer agradar a Dios siempre. En mi corazón está querer agradar a Dios, pero siempre tengo una lucha con mi carne, con mi cuerpo, con mi mente, con el mal que hay en mis pensamientos que he practicado durante muchos años. Entonces, nos seguimos luchando mientras estemos en esta carne con no pecar, con aquello que no es agradable al Señor. Entonces, no nos dejemos llevar por la mentira del diablo, que allá por eso eres un hipócrita y no debes estar en la congregación. No, no, no. No debes estar en la congregación si todo lo miras normal, si estás pecando, embriagándote y cometiendo adulterio o actos inmorales y lo miras como algo normal. Y así te estás presentando a la congregación. No, llegas a estar riéndote de que bien la pasaste, ¿no? Ahí ese tipo de hipocresía, ese tipo de falsedades como lo eran los fariseos. No seamos unos fariseos. Este, por último, en San Juan 11, del 25 al 26, quiero dejarlos con esto. Mas Jesucristo nos dice esto. En el 25 y 26, en el 11, dice, le dijo Jesús, yo soy, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces dice ahí, en el 26, ¿crees esto? Esto no lo dice también a nosotros, ¿crees esto? Entonces yo, hermano, hermana, joven, jovencita, ¿vale? ¿Crees esto? Si crees esto, enfócate en el Señor, vive para el Señor, tu cuerpo es de Dios ya, si te entregas a Dios, ya no es más el pecado, ya no es más tuyo, ahora le perteneces a Dios. Entonces, que tu mente sea todo el tiempo agradada a Dios. Si cometes una falta, no la deliberaste, no fue deliberada, entonces, arrepiéntete. Entonces planeaste pecados y lo estabas haciendo deliberadamente, ah, arrepiéntete. Y ya no seas así. Ya no hagas pecado deliberadamente. Porque Dios no tolera el pecado. Dios no nos va a aceptar allá. Hay muchas cosas, como les digo, que se dice hoy en día, oh, todo está bien, Dios así nos hizo, Dios nos ama. Mire, quiero decirles en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el 11 dice más, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, no deliberemos en el pecado, no hagamos pecado deliberadamente. Deliberadamente no pequemos. Si pecamos, que no sea deliberadamente. Y seamos inteligentes en no dejarnos engañar por el diablo, decir, eres un hipócrita, ya no vayas a la iglesia, o ya no busques a Dios porque eres un hipócrita. No, no, no. Si tú estás cayendo en algo que tenías como vicio y ya te desagrada estar haciendo eso, tú sigue luchando.
tú sigues luchando, es algo que Dios conoce tu corazón y Él sabe que pues ese ha sido tu talón de Aquiles. Y estás cayendo una y otra vez, entonces pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios inteligencia, entendimiento y discernimiento de qué hacer, cómo hacer y todo eso que se necesita para vencer eso. Recordemos que esto es de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere. Ruega a Dios por tu alma, ruega a Dios por tu vida, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Aunque sea tientas, dice también la Escritura. Entonces busquemos a Dios, aunque sea tientas, mientras pueda ser hallado. Y como dice ahí en San Juan 11:26, ¿crees esto? ¿Crees tú esto? El mismo Jesús lo pregunta. Ánimo, bendiciones, Dios los bendiga, hasta pronto, bendiciones.